Si alguna vez te has despertado en medio de la noche, bañado por la luz de la luna llena, sintiendo una angustia inexplicable, una ansiedad que parece surgir de la nada, una sensación de que algo está mal, incluso cuando todo debería estar bien, entonces lo que voy a revelarte hoy podría cambiar completamente tu forma de entender tu propio sistema nervioso, porque existe una razón científica para esto. Y esa razón fue mapeada por Carl Jung hace casi un siglo. Mucho antes de que tuviéramos la tecnología para probarla, ahora, investigaciones del laboratorio de Andrew Huberman en Stanford están confirmando algo que los empáticos y las personas altamente sensibles saben intuitivamente desde hace generaciones. La luna llena no es solo un fenómeno astronómico, activa circuitos específicos en el cerebro, que la mayoría de las personas ni siquiera percibe. Pero si eres un empático, si cargas con neuronas espejo hiperreactivas, si tu sistema nervioso ha sido calibrado para captar lo que otros no captan, entonces la luna llena se convierte en una especie de tortura silenciosa. Y lo más perturbador es que casi nadie habla de esto, porque admitir que la luna afecta nuestro comportamiento parece superstición, parece pensamiento mágico, parece algo que las personas serias no deberían tomarse en serio. Pero Jung lo hizo, y Huberman lo está haciendo ahora. Antes de revelar el mecanismo exacto que conecta la luna llena con el sufrimiento del empático, necesito que entiendas algo sobre cómo tu cerebro procesa la luz. Existe una estructura en tu cerebro llamada núcleo supraquiasmático. Es la central de comando de tu ritmo circadiano. Recibe información directamente de tus ojos sobre cuánta luz existe en el ambiente y usa esa información para regular prácticamente todo en tu cuerpo: hormonas, temperatura, humor, sueño, digestión, sistema inmunológico. Todo esto es controlado por ese pequeño aglomerado de neuronas que responde a la luz. Y aquí está el problema. La luna llena emite luz azul. No tanta como el sol, claro, pero lo suficiente para que tu núcleo supraquiasmático la registre. Para la mayoría de las personas, esto no significa mucho. Sus sistemas son lo suficientemente robustos para filtrar esa información como irrelevante. Pero si eres altamente sensible, si tu sistema nervioso opera en un nivel de calibración más fino, entonces incluso esa pequeña cantidad de luz lunar puede ser suficiente para perturbar tu reloj biológico. Y esto es solo el comienzo, porque Jung descubrió algo mucho más profundo sobre la relación entre la luna y la psique humana. En sus escritos sobre arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung mapeó la luna como uno de los símbolos más poderosos y antiguos de la humanidad. La asoció directamente con la sombra, con lo femenino, con todo aquello que permanece oculto en la oscuridad de la conciencia. Jung escribió que la luna representa las partes no desarrolladas, no realizadas o rechazadas de nosotros mismos. Es como si fuera un espejo del inconsciente, reflejando de vuelta todo aquello que preferimos no ver. Y cuando la luna está llena, cuando alcanza su auge de luminosidad, algo sucede a nivel simbólico que afecta directamente a la psique. Es como si el inconsciente colectivo entero fuera iluminado. Y si eres un empático, si ya cargas con una conexión más profunda con el inconsciente, entonces esa iluminación se vuelve abrumadora. No es solo tu inconsciente el que se activa, es el inconsciente de todos a tu alrededor, porque los empáticos no sienten solo sus propias emociones, absorben las emociones del ambiente. Y durante la luna llena, cuando las emociones de todos están más a flor de piel,
El empático se convierte en una especie de pararrayos emocional, recibiendo descargas que ni siquiera son suyas. Huberman explicó en uno de sus episodios que existe una red específica de neuronas, llamada sistema de neuronas espejo, que nos permite espejar las emociones y estados internos de otras personas. En la mayoría de las personas, este sistema opera en un nivel moderado, pero en los empáticos, investigaciones recientes muestran que este sistema es hiperreactivo. Las neuronas espejo disparan con mucha más intensidad. Es como si el volumen estuviera permanentemente al máximo. Ahora imagina este sistema hiperreactivo durante una luna llena, cuando todo el mundo alrededor está más emocional, cuando el inconsciente colectivo está más activo, cuando la sombra de cada persona está más próxima a la superficie. El empático no tiene elección sino absorber todo eso, y el resultado es exactamente lo que tanto relatan: insomnio, ansiedad, sensación de estar sobrecargado, emociones que parecen venir de la nada, exhaustión profunda, incluso sin haber hecho nada físicamente cansativo. Pero calma, porque lo que voy a revelarte ahora va a un nivel aún más profundo. Jung identificó que la luna no es solo un símbolo del inconsciente, es específicamente asociada al arquetipo de la madre. Él escribió que muchas cosas que despiertan devoción o sentimientos de reverencia pueden ser símbolos maternos: la iglesia, la ciudad, el cielo, la tierra, los bosques, el mar, aguas tranquilas, la materia, el submundo y la luna. Esto significa que, cuando la luna está llena, activa no solo el inconsciente general, sino específicamente nuestras heridas maternas, nuestros patrones de apego, nuestras necesidades más primarias de seguridad y nutrición emocional. Para el empático, esto es devastador, porque los empáticos frecuentemente cargan heridas de infancia relacionadas a haber sido los cuidadores emocionales de sus familias desde muy temprano. Aprendieron a sentir lo que otros sentían como mecanismo de supervivencia, para anticipar necesidades, para evitar conflictos, para mantener la paz, y la luna llena reactiva todas esas heridas. Es como si el cielo estuviera recordando al empático de todas las veces que tuvo que absorber emociones que no eran suyas. Todas las veces que cargó fardos que no le pertenecían, todas las veces que se perdió en el cuidado de los otros y se olvidó de sí mismo. Huberman habla sobre cómo el sistema nervioso almacena patrones de estrés, cómo traumas y experiencias repetidas crean caminos neurales que pueden ser reactivados por gatillos ambientales. La luna llena funciona exactamente como uno de esos gatillos. No crea sufrimiento de la nada, amplifica lo que ya está ahí, trae a la superficie lo que estaba enterrado, ilumina lo que preferiríamos mantener en la oscuridad, y por eso es que los empáticos sufren más, no porque sean débiles, no porque sean defectuosos, sino porque cargan con más material inconsciente, porque absorbieron más emociones a lo largo de la vida, porque sus sistemas nerviosos están más sobrecargados. Y la luna llena expone todo esto. Ahora existe un detalle que el doctor Samer Hattar, jefe de la sección de luz y ritmos circadianos en el Instituto Nacional de Salud Mental, explicó en un episodio del Huberman Lab que cambia completamente nuestra comprensión de este fenómeno. Él reveló que la luz no afecta solo el sueño. Si alguna vez te has despertado en medio de la noche, bajo la luz de la luna llena, sintiendo una angustia inexplicable, una ansiedad que parece surgir de la nada, esa sensación de que algo está mal, incluso cuando todo debería estar bien,
Entonces, lo que voy a revelarte hoy podría cambiar por completo tu forma de entender tu propio sistema nervioso. Porque existe una razón científica para esto. Una razón que va más allá de lo que la mayoría de la gente entiende. Ella modula directamente el humor, el apetito, el aprendizaje y la salud mental general, al alinear o desalinear nuestro reloj circadiano interno. Y aquí está la clave. La luna llena no necesita despertarte literalmente para afectarte. Incluso si duermes toda la noche, incluso si tus ojos están cerrados, la intensidad luminosa del ambiente aún es registrada por tu sistema. Y si tu sistema ya es sensible, esa información puede ser suficiente para crear un desajuste. Andrew Huberman, de Stanford, explicó que luz roja muy tenue, por debajo de 10 lux, literalmente no afecta el sueño, pero la luz lunar, especialmente durante luna llena, puede sobrepasar ese umbral para personas altamente sensibles. Y no es solo la luz directa, es el cambio en la atmósfera general, la diferencia en la presión barométrica, las alteraciones sutiles en el campo electromagnético. Todas esas variables que la mayoría de la gente ni percibe, pero que el sistema del empático capta como si fueran alarmas. Carl Jung habría entendido esto perfectamente. Él creía que el inconsciente colectivo no es solo una metáfora. Es una realidad psíquica que conecta a todos los seres humanos, y eventos cósmicos como la luna llena crean ondas en ese campo colectivo que afectan a todos, pero que son sentidas más intensamente por aquellos con mayor sensibilidad. Y por eso es que hospitales psiquiátricos históricamente reportan más admisiones durante lunas llenas. Es por eso que la palabra lunático viene de luna. Y es por eso que culturas alrededor del mundo, independientemente de contacto entre sí, desarrollaron rituales y precauciones específicas para noches de luna llena, como en el Templo Mayor de la Ciudad de México. No era superstición, era observación empírica acumulada a lo largo de milenios. Y ahora la neurociencia está finalmente alcanzando lo que la sabiduría ancestral siempre supo. Pero aquí está lo que Carl Jung descubrió, que va más allá de todo esto, y que Andrew Huberman aún no ha abordado directamente en sus episodios. Carl Jung veía a la luna como inherentemente ambivalente. No era ni buena ni mala, era ambas cosas simultáneamente. Ella podía ser peligrosa, hasta traicionera, pero también ofrecía la oportunidad de sumergirse en las profundidades en busca de la sabiduría que reside en el inconsciente. Y eso significa que el sufrimiento del empático durante la luna llena no es solo tortura, es también oportunidad. Oportunidad de ver lo que normalmente permanece oculto, de procesar emociones que fueron reprimidas, de integrar partes de la sombra que necesitan atención. La luna llena funciona como un holofote en el escenario del inconsciente, y si sabes cómo usar esto, en vez de solo sufrir con esto, la luna llena puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para tu desarrollo psicológico. Pero para eso necesitas un protocolo, y es exactamente eso lo que voy a revelar ahora. Basado tanto en los escritos de Carl Jung sobre integración de la sombra, como en las investigaciones de Andrew Huberman sobre regulación del sistema nervioso, he desarrollado un protocolo híbrido, específicamente para empáticos, para navegar lunas llenas sin ser destruidos por ellas. Primero, la preparación. 3 días antes de la luna llena, comienza a reducir tu exposición social. Esto no significa aislarse completamente. Significa ser más selectivo sobre cuáles energías permites entrar en tu campo. Significa decir no a compromisos que drenan.
Significa crear espacios de silencio intencional. Andrew Huberman explica que el sistema nervioso necesita periodos de baja estimulación para recuperarse. Y si sabes que una fase de alta estimulación está llegando, preparar el terreno es esencial. Segundo, la protección luminosa. Durante las 3 noches alrededor de la luna llena, oscurece completamente tu cuarto. Usa cortinas blackout. Cubre cualquier fuente de luz. La idea es dar a tu núcleo supraquiasmático el mensaje claro de que es noche, independientemente de lo que la luna esté haciendo allá afuera. Andrew Huberman recomienda que incluso luz roja tenue puede ser tolerada, pero para empáticos altamente sensibles. Cuanto más oscuro, mejor durante este periodo. Tercero, la práctica junguiana. Carl Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, que es perfecta para noches de luna llena. Consiste en sentarse en silencio, cerrar los ojos y permitir que imágenes del inconsciente surjan espontáneamente. No forzar nada, solo observar lo que aparece durante la luna llena. Esas imágenes serán más intensas. Las emociones que emerjan serán más crudas. Los contenidos del inconsciente estarán más accesibles. En vez de luchar contra esto, usa esto. Deja que las emociones vengan, obsérvalas sin identificarte completamente con ellas. Pregúntate de dónde vienen. Cuestiona si son realmente tuyas o si las absorbiste de otros. Cuarto, el registro. Carl Jung era obsesivo con registros. Él mantenía el famoso libro rojo, donde documentaba sus jornadas por el inconsciente. Y tú deberías hacer lo mismo durante lunas llenas. No necesita ser elaborado. Puede ser simple. Solo anota lo que sentiste. ¿Qué emociones surgieron? ¿Qué sueños tuviste? ¿Qué patrones percibiste? Con el tiempo, comenzarás a ver ciclos. Comenzarás a anticipar lo que viene. Comenzarás a entender tu propio inconsciente de formas que serían imposibles sin ese registro. Quinto, la integración post-luna llena. En los 3 días después de la luna llena, reserva tiempo para procesar lo que emergió. Esto puede ser a través de conversación con alguien de confianza. Puede ser a través de terapia. Puede ser a través de prácticas somáticas como yoga o caminata en la naturaleza. El punto es que el material que la luna llena trajo a la superficie no debe ser simplemente empujado de vuelta para abajo. Él emergió por una razón. Él necesita ser integrado. Y si consigues hacer esto consistentemente, luna tras luna, algo notable comienza a suceder. El sufrimiento disminuye, no porque la luna deja de afectarte, sino porque has desarrollado herramientas para trabajar con esa energía en vez de ser dominado por ella. Y esa es la diferencia crucial entre el empático que sufre indefinidamente y el empático que transforma su sensibilidad en sabiduría. Hay algo más que necesito revelar antes de continuar. Carl Jung observó un patrón fascinante en sus pacientes durante diferentes fases lunares. Él notó que los sueños cambiaban dramáticamente. Durante lunas llenas, los sueños tendían a ser más intensos, más cargados de simbolismo, más difíciles de olvidar al despertar, y eso hace todo el sentido neurológicamente. Andrew Huberman explica que el sueño REM, que es cuando la mayoría de los sueños acontece, es profundamente influenciado por el ritmo circadiano. Y si la luna llena está perturbando ese ritmo, incluso que sutilmente, la arquitectura del sueño cambia. Para empáticos, eso significa sueños más vívidos, más emociones procesadas durante la noche, más material inconsciente emergiendo para la superficie. Muchos empáticos relatan que durante lunas llenas sueñan con personas que nunca conocieron,
sueñan con lugares que nunca visitaron, sueñan con eventos que parecen pertenecer a otra época, otra vida. Jung lo llamaba sueños del inconsciente colectivo, sueños que no vienen solo de nuestra experiencia personal, sino del reservorio compartido de imágenes y arquetipos que todos los seres humanos cargamos. Y la luna llena parece abrir ese portal. Y si tú eres un empático, si ya eres más poroso a las informaciones del inconsciente, entonces durante la luna llena puedes tener acceso a capas de información que normalmente permanecen inaccesibles. Eso puede ser aterrador, puede ser confuso, puede hacerte sentir fuera de sintonía con la realidad normal. Pero también puede ser increíblemente revelador, porque los sueños de luna llena frecuentemente contienen mensajes importantes, alertas sobre situaciones en tu vida, insights sobre relaciones, revelaciones sobre tu propio camino de desarrollo. El problema es que la mayoría de las personas simplemente descartan esos sueños como bizarreadas del cerebro. Pero Jung insistía en que cada sueño tiene significado. Y los sueños de luna llena, por ser más cargados, frecuentemente contienen los significados más importantes. Existe un fenómeno que investigadores del sueño han documentado consistentemente durante décadas. Durante lunas llenas, las personas tardan en promedio 5 minutos más en dormirse. Duermen cerca de 20 minutos menos por noche y el sueño que tienen es más fragmentado, con más despertares a lo largo de la noche. Esto fue confirmado en estudios controlados, donde los participantes dormían en laboratorios, sin ningún acceso a luz externa. Aún así, sus patrones de sueño cambiaban en sincronicidad con la luna, como si existiera algún tipo de conexión que va más allá de la luz. Jung habría dicho que esto prueba la existencia del inconsciente colectivo, que estamos conectados a ritmos cósmicos de formas que la ciencia materialista aún no consigue explicar completamente. Huberman probablemente diría que existen mecanismos aún no identificados, quizá relacionados a campos electromagnéticos o variaciones gravitacionales sutiles que explicarían este fenómeno. Independientemente de la explicación, el resultado es el mismo. La luna afecta el sueño, y el sueño afecta todo. Para el empático, que ya vive con un sistema nervioso más reactivo, menos sueño de calidad durante la luna llena significa menos capacidad de regular emociones, menos capacidad de distinguir sus emociones de las emociones ajenas, menos capacidad de mantener límites saludables, y eso crea un ciclo vicioso. La luna llena perturba el sueño perturbado reduce la regulación emocional. La regulación emocional reducida torna al empático más vulnerable a emociones externas. Esas emociones externas perturban aún más el sueño, y así por delante, luna tras luna. A menos que sepas cómo romper este ciclo. Hay una práctica que Jung recomendaba específicamente para trabajar con energías lunares, y que casi nadie conoce. Él lo llamaba diálogo con la ánima. Para hombres, la ánima es el arquetipo femenino interno. Para mujeres, sería el animus, el arquetipo masculino interno. Y la luna, siendo asociada al femenino, activa directamente la ánima. Jung creía que muchos de los problemas emocionales que experimentamos vienen de una ánima no integrada, de una relación fragmentada con nuestro lado femenino interno. Y durante la luna llena, esa fragmentación se torna más evidente. El diálogo consiste en entrar en un estado meditativo, visualizar tu ánima como una figura femenina,
y literalmente conversar con ella, preguntar qué necesita, qué está intentando comunicar. ¿Por qué está tan agitada durante este periodo? Parece extraño, parece casi locura deliberada. Pero Jung hizo eso durante años y documentó transformaciones profundas en pacientes que siguieron esta práctica. La neurociencia moderna llamaría a eso una forma de terapia de los estados del yo, de acceder a diferentes partes de la psique y crear integración entre ellas. Huberman probablemente diría que esta práctica activa la red de modo por defecto del cerebro, la misma red involucrada en empatía, autorreflexión y procesamiento emocional. Independientemente del lenguaje que usemos, el resultado es real. Empáticos que aprenden a dialogar con su ánima o ánimus durante lunas llenas. Relatan que el sufrimiento disminuye drásticamente, que las emociones dejan de ser avasalladoras, que surge una sensación de paz, donde antes había caos. Hay un aspecto de la relación entre empáticos y luna llena que casi nunca es discutido, pero que Jung consideraba fundamental. La luna llena amplifica, no solo emociones negativas, ella amplifica todo. Eso significa que si aprendes a direccionar esa energía, ella puede amplificar también tu intuición, tu creatividad, tu capacidad de percibir patrones que otros no perciben. Muchos de los mayores artistas, poetas y visionarios de la historia trabajaban deliberadamente durante lunas llenas, no a pesar de la intensidad emocional, sino por causa de ella, porque existe una línea tenue entre sufrimiento y genialidad, entre ser destruido por la sensibilidad y usarla como fuente de insight profundo. Jung llamaba a eso opus contra naturam. El trabajo contra la naturaleza, el arte alquímico de transformar veneno en remedio, de usar exactamente aquello que podría destruirte como combustible para tu evolución, y eso es lo que la luna llena ofrece. Al empático que sabe cómo usarla, no solo supervivencia, sino transformación, la capacidad de acceder a estados de conciencia que serían imposibles en otras fases del ciclo, de ver conexiones que permanecerían ocultas, de crear obras que vienen de profundidades que la mayoría de las personas nunca accede, pero eso requiere práctica. Requiere disciplina, requiere un framework para navegar la intensidad sin ser destruido por ella. Y es exactamente eso que la combinación de Jung y Huberman ofrece, la sabiduría psicológica profunda de uno, validada por la neurociencia rigurosa del otro. Existe un último punto que necesito abordar antes de cerrar. Muchos empáticos desarrollan una relación de miedo con la luna llena. Ellos comienzan a tener ansiedad anticipadora, días antes. Comienzan a prepararse para el sufrimiento, como si fuese inevitable. Comienzan a ver la luna como enemiga, como algo a ser temido y evitado. Jung alertaba sobre este tipo de postura. Él decía que lo que resistimos persiste, que cuanto más luchamos contra una fuerza psíquica, más poder le damos a ella. La luna llena no es tu enemiga. Ella es un aspecto de la naturaleza que existe independientemente de tu opinión sobre ella. La cuestión no es si ella va a afectarte, es cómo vas a responder a ese efecto. Puedes elegir el miedo, la resistencia, la victimización, o puedes elegir la curiosidad, la aceptación, la transformación. Jung eligió la segunda opción y documentó algunos de los descubrimientos más profundos de la historia de la psicología. Exactamente por estar dispuesto a sumergirse en las aguas que otros temían,
Huberman elige la segunda opción. Cada vez que investiga fenómenos que la ciencia convencional descartaría como superstición. Y tú también puedes tomar esa misma decisión. No significa que vaya a ser fácil. No significa que el desconfort desaparezca mágicamente. Pero significa que estarás en el control de tu respuesta, que tendrás herramientas para navegar, que transformarás una experiencia de sufrimiento pasivo en una práctica activa de desarrollo. Y eso lo cambia todo. Quiero compartir un último insight que puede transformar completamente tu relación con las fases lunares. Carl Jung creía que existen diferentes tipos de empáticos, así como existen diferentes tipos psicológicos. Y cada tipo responde de forma diferente a la luna llena, según Jung y ampliado por Andrew Huberman. Algunos empáticos lo sienten principalmente en el cuerpo. Tensión muscular, dolor de cabeza, sensación de peso. Esos son los empáticos somáticos y necesitan prácticas corporales durante la luna llena. Yoga, caminata, danza, cualquier cosa que mueva la energía a través del cuerpo físico. Otros empáticos lo sienten principalmente en las emociones. Lloran sin motivo, sienten rabia inexplicable, experimentan ondas de tristeza o euforia. Esos son los empáticos emocionales y necesitan prácticas de procesamiento emocional. Escritura expresiva, conversación con personas de confianza, arte como forma de expresión. Hay también empáticos que lo sienten principalmente en los pensamientos, rumiación mental, pensamientos intrusivos, dificultad de concentración. Esos son los empáticos cognitivos y necesitan prácticas de claridad mental, meditación, respiración consciente, desconexión de estímulos. Y existen empáticos que sienten en un nivel que es difícil de describir. Sensación de que el velo entre mundos es más fino, percepciones que parecen venir de otro lugar, sueños proféticos. Esos son los empáticos espirituales y necesitan prácticas de anclaje, contacto con la naturaleza, rituales que crean estructura, conexión con tradiciones que honran los ciclos lunares, algo que, en la cultura prehispánica de México, se veía reflejado en ceremonias en lugares como el Templo Mayor. La mayoría de los empáticos es una combinación de estos tipos. Y saber cuál es tu tipo predominante te permite crear un protocolo personalizado para lunas llenas. Andrew Huberman, desde Stanford, frecuentemente habla sobre la importancia de la personalización en protocolos, que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, que entender tu propia biología es esencial para optimizar resultados. Lo mismo vale para la sensibilidad lunar. No existe un tamaño único que sirva para todos. El empático somático que intenta meditar durante la luna llena puede frustrarse porque su cuerpo necesita movimiento. El empático emocional que intenta hacer ejercicio intenso puede sobrecargarse aún más. Conocer tu tipo es el primer paso para crear una relación saludable con los ciclos lunares. Y eso es algo que ni Carl Jung ni Andrew Huberman explicaron directamente, pero que emerge naturalmente cuando combinas los insights de ambos. Si has llegado hasta aquí, y este contenido está revelando algo importante sobre tu propia experiencia, quiero pedirte algo. Este tipo de investigación, conectando a Jung y Huberman de formas que casi nadie hace, requiere horas de estudio y la valentía de decir cosas que la academia preferiría mantener separadas. El Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo que este trabajo importa, que hay personas allá afuera que quieren entender por qué sienten lo que sienten durante lunas llenas.
Que el puente entre psicología profunda y neurociencia necesita ser construido. Si este video está ayudándote a finalmente entender tu propio sistema nervioso, considera expresar eso haciendo clic en el corazón dorado. Pero independientemente del apoyo, hay algo más que necesito dejarte antes de terminar. Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. La luna llena es una invitación a mirar hacia adentro. Sí, trae desconfort. Sí, expone lo que preferiríamos mantener escondido. Sí, amplifica emociones que nos gustaría evitar. Pero es exactamente por eso que es tan valiosa. Porque el crecimiento real no acontece en la zona de confort. El crecimiento real acontece cuando somos forzados a encarar lo que evitamos, cuando las defensas caen, cuando la sombra es iluminada y no tenemos opción sino verla. Y eso es lo que la luna llena ofrece al empático. No tortura gratuita, sino oportunidad de integración. Andrew Huberman diría que puedes controlar tu biología o ella te controlará a ti. Carl Jung diría que puedes integrar tu sombra o ella te poseerá. Yo digo que puedes aprender a bailar con la luna o puedes ser arrastrado por ella. La elección es tuya. Pero ahora tienes información que casi nadie tiene. Sabes que no estás loco, que existe una razón científica para lo que sientes, que Carl Jung mapeó esto hace un siglo y Andrew Huberman lo está confirmando ahora. Y más importante, tienes un protocolo, úsalo. Antes de terminar, quiero saber de ti. ¿Ya notaste que tu sueño y emociones son diferentes durante lunas llenas? ¿Ya te despertaste en medio de la noche sintiendo algo que no conseguías explicar? Comenta aquí abajo. No para exposición personal, sino porque cuando nombras tu experiencia, cuando la sacas de la oscuridad y la traes a la luz, le quitas parte del poder que tiene sobre ti. Y tu historia puede ayudar a otro empático que está allá afuera sintiéndose loco por sentir lo que siente. Recuerda, la luna no es tu enemiga. Ella es tu maestra más antigua. Aprende con ella.